Continuamos con la serie Las parábolas de Jesús. Esta es una serie, creo que esta es la tercera o la cuarta conferencia, ¿la cuarta? De la cuarta de la serie. Los que no han tenido la oportunidad pueden conseguir el cassette de los estudios anteriores. Se llaman Las parábolas de Jesús. Y en esta noche vamos a ver la parábola del vestido y los odres. La parábola del vestido y los odres. Lucas 5, 27 al 39. Después de estas cosas salió, y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aquí nos encontramos cuando las noticias ya habían corrido por toda Galilea como reguero de pólvora, que va a haber una fiesta en la casa de un pecador. Imagínense nada más a dónde se va a ir a meter Jesús. Los judíos, que eran acérrimos seguidores y cumplidores de la ley, comenzaron a propagar el chisme y a mandarse faxes, ¿verdad? Y a hablarse por el celular: vamos a juntarnos porque tenemos que parar la oreja y comprobar que realmente este no puede ser el Hijo de Dios. Porque una persona que se dice santa, ¿cómo puede entrar a cenar en la casa de un pecador? El hecho que Jesucristo haya aceptado entrar a cenar a la casa de un hombre llamado Leví, que más tarde fue Mateo, es interesante porque era una oportunidad para que los enemigos de Cristo buscaran una ocasión para volver a calumniarlo. Observen ustedes en el versículo 30 que inmediatamente los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, Cristo aquí se va a enfrentar con una acusación. De acuerdo a ellos, una persona santa no puede juntarse con una persona que no es cristiana, que no es santa. Es como la pregunta que me hicieron hace algún tiempo: ¿cómo puede Dios, siendo santo y puro, tener al diablo enfrente en el libro de Job? ¿Qué contestarías tú? ¿Cómo puede el diablo tener acceso al trono de Dios cuando el diablo es un ser contaminado, malévolo, perverso, discípulo de Bin Laden? ¿Qué contestarías tú a esa pregunta? ¿Y cuál es la respuesta, verdad? El hecho de que Dios sea santo y sea puro no implica que si tiene a un ser, lo contrario a su naturaleza, se contamine.
Y lo mismo sucedió con Cristo. Cuando Cristo abrazaba a las prostitutas y abrazaba a los pecadores y las prostitutas no contaminaban a Cristo, porque la contaminación no es física, es espiritual. Entonces, no es lo de afuera lo que contamina, sino lo de dentro. Jesucristo enfatizó. Si tú tienes a un amigo que no es cristiano y es borracho o es marihuano, o a una amiga que se acuesta con su novio y anda contigo, y tú dejas que lo que ella hable y te comente entre a tus oídos, al entrar a tus oídos y escuchar sus conversaciones de lo que hizo el fin de semana en Tequesquitengo con su amiguita, etcétera, etcétera, eso que entra, por dejarlo tú, te entra y te ensucia tu mente y tu espíritu. Pero si tú andas con una persona que no es pecadora para compartirle a Cristo y no le permites que ella te arrastre a su mundo, entonces tú puedes entender cómo Cristo pudo entrar a las casas de los pecadores y ellos no lo contaminaron, porque la contaminación es espiritual. Entonces vamos a continuar adelante y vamos a ver que estas preguntas y la mala comprensión de la gente guió a Cristo a usar 3 ilustraciones que vamos a estudiar en esta noche. Y en estas 3 ilustraciones, Cristo le explica a la gente por qué había venido a este mundo en primer lugar. Viene a demostrar la razón por qué vino al mundo. Y en segundo lugar, cuál era su principal propósito para haber muerto por nuestros pecados. Y en tercer lugar, demostrarnos de qué forma una persona puede en esta noche convertirse a Él. Veamos en primer lugar, en el versículo 30 al 31, que Jesucristo en la primera ilustración nos dice que Él es semejante a un médico. Respondiendo Jesús a la pregunta de los discípulos del versículo 30, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos estaban ofendidos, gravemente ofendidos, porque ellos creían que Jesucristo pertenecía a otra clase social. Y ellos creían pertenecer a la familia Pompidou, a los Richelieu de Galilea, a los que se juntaban solamente en el club, los que jugaban tenis nada más con la Richelieu, con los Pompidou, y con aquella gente de la crema y la nata, y aquí toda la gente que estaba abajo de su nivel, ellos los veían con desprecio, los humillaban, realmente se creían superiores por manejar un Mercedes-Benz o por tener una cuenta más abundante en el banco, y comenzaron a ver a la gente desde una perspectiva enferma. Cualquier persona que me escuche en esta noche y que así vea a las personas, a los boleritos, a los inditos, a los albañiles, como inferiores a ti, porque no están en tu nivel social, tienes una mente enferma. Tu mente no ha sido todavía lavada con la sangre de Jesucristo. Tu mente no ha sido purificada ni ha sido todavía puesta en la brújula y en la dirección correcta. Porque cuando venimos a Jesucristo, comienza a transformarnos el Espíritu Santo para que comencemos a ver en la iglesia a todos, desde los más humildes hasta los más encumbrados, como almas humanas. El apóstol Santiago dijo claramente ahí en su carta: cuando alguien entre a la iglesia, cuídate de que porque trae el anillo de oro que le regaló el Shah de Irán, y cuídate que porque trae turbante o porque trae un traje Roberts, pásele por acá, señor diputado, pásele por acá, señor Richelieu, y lo sientes adelante, y llegan los inditos, siguen los hermanos en guaraches o la hermana sirvienta, ¿verdad? Y no te dignes saludarlos ni ensuciarte tu linda y preciosa mano, porque tal vez te puede contaminar. Cuando ustedes vienen a la iglesia y ven a alguien, no importa qué tipo de persona sea, con esta mentalidad, tu mente no está renovada. Y tenemos que entender que debemos ver a la gente como almas. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa: oiga, Madre Teresa,
Usted puede irse a Nueva York, mire, hay una firma que le da un convento con aire acondicionado, y a gusto, colchón Simon, sábana de seda, y puede seguir cuidando a sus enfermitos. ¿Por qué no se viene a un lugar más cómodo? ¿Por qué no se viene a rozar con la gente en las cenas de gala de Nueva York y conocer al presidente de aquí de la ciudad de Nueva York y al alcalde de la ciudad, etcétera, etcétera? Y ella le contestó al New York Times, que fue el periodista que le entrevistó un año antes de morir. Porque no es mi propósito ni mi misión en la vida. Mi misión es vivir con los leprosos, acostarme con los leprosos, darles a comer a los leprosos y tal vez morir entre los leprosos. Esta mujer, aunque verdad profesaba que era de otra religión, siempre dijo, es Cristo mi Señor y Salvador. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas, amados santos, en la otra vida, que va a haber muchos católicos en el cielo con nosotros y muchos evangélicos protestantes en el infierno refundidos. Así que ten cuidado de creer que porque ya no eres de esa religión y porque ya Dios te salvó, si tú no das fruto y no entiendes la razón por la cual Cristo murió, aunque seas católico, aunque seas protestante, aunque seas evangélico o bautista, no es la religión a la que perteneces la que te da la salvación. Es la persona de Jesucristo. Estos hombres religiosos comenzaban a ver a Cristo con desprecio porque en aquella época aceptar cenar con una persona significaba un compromiso de amistad muy elevado. ¿Se acuerdan ustedes en la última cena? ¿Por qué creen que se llama la última cena? Porque en las cenas era donde las personas demostraban a la sociedad y al Heraldo y al Excelsior, ¿verdad? Y a los medios de comunicación, de que esa gente que estaba en mi casa cenando eran mis íntimos amigos. En aquellos tiempos, cuando llegabas a una casa como invitado para cenar en esa cena, era porque todas las personas de esa cena eran tus íntimos amigos. Y cuando Cristo tuvo la última cena con los discípulos, ¿por qué se le llama la última cena? Porque fue la última celebración social para demostrar al mundo que ellos eran sus íntimos de Él. Y hay un paso al que Jesucristo dio más allá de la última cena, cuando le dijo a Judas y a los discípulos, el que moje su pan en mi tarro, ¿verdad? O en mi sopa, o en lo que tenga ahí, en mi vino, ese es el que me va a entregar. Imagínate que tú me invitas a Vips y pues no me conoces muy bien y nos sirven pan de desayunar o una concha. Y agarro mi concha y te doy un chocolate y la mojo en tu chocolate. Para que me entiendan de qué se trata esto. Oye, me dices, te pondrías así eufórico, ¿no? Bueno, que qué mal educado esta persona. Por favor, traigan otro chocolate. Ya me meto gérmenes y microbios y todo, ¿verdad? Bueno, ahora, si yo voy con mi hermano en la carne, o mi mamá, o ¿verdad? Uno de mis hijos, y nos sentamos, y me hacen eso, no me ofendo. Porque hay demasiada intimidad entre nosotros para poder, se podría decir, abusar de estos modales de urbanismo, ¿verdad? Social, porque somos demasiado conocidos, somos demasiado, estamos muy cercanos, pero no con el vecino ni con alguien que te invita a cenar. Cuando Jesús le dijo a Judas que podía mojar, y acercarse a Judas y mojar su pan en su vaso, está implicando que Jesucristo le está diciendo a Judas, ¿sabes qué, Judas? Te tengo más cerca de mi corazón de lo que tú te imaginas. Y cuando se acerca a Judas y moja el pan, todos los discípulos hubieran dicho, es ese, pero nadie dijo eso, sino que todavía siguen preguntando, ¿seré yo, Señor? Porque al mojar Judas el pan con Cristo, estaba implicando que era su mejor amigo. Y nadie se podía imaginar que Cristo le permitiera a esta persona, o sea, se quedaron sorprendidos porque ni Juan, que siempre estaba recortado en su pecho, hizo esto. ¿Cómo podía Cristo permitirle a Judas? Y comenzaron a decir, no, si su mejor amigo, si Cristo le permite remojar esto, ese no puede ser el traidor. Y él era el traidor. Y Jesús lo hacía para decirle a Judas, Judas, hasta el final de mi vida te sigo amando. Y tú, a pesar de que rechaces a Cristo, cuando vayas en la Cruz Roja y estén a punto ya de declararte muerto, quiero decirte que Dios te va a seguir amando hasta el último suspiro de tu vida, aunque tú al final reniegues de Él y después te condenes. Y del día del juicio Dios te dirá, te amé hasta cuando ibas en la ambulancia.
Y a pesar de que ibas en la ambulancia, seguías renegando y seguías creyendo que tú podías vivir como un Dios sin tomarme en cuenta a mí. El amor de Dios para nosotros es un amor infinito, es un amor eterno. Cuando los fariseos miraron a los invitados, observaron puros pecadores, puros parientes del Mocho Orejas, primos de Bin Laden, nietos de Al Capone, prostitutas, pero ellos así los veían. Pero Cristo los veía con otra mentalidad. Si Cristo usa la palabra médico, significa que Él ve a los seres humanos como enfermos. Hay una película muy buena, y hay pocas películas que recomiendo, se llama El Último Castillo. En esta película hay un grupo de ex militares que son encarcelados en una prisión de máxima seguridad militar, y el jefe de la prisión no puede ver a ellos como personas que tuvieran un potencial para restaurarse o rehabilitarse. Para él ya no valían un cacahuate ninguno. El hecho que hayan caído una vez en pecado, ¿verdad? Y que hayan matado, como comienza a verse ahí, ¿verdad? Que muchos de ellos habían por accidente matado a alguien. Y ¿sabes una cosa? Hay muchos asesinos aquí en Almoloya que tal vez tú creas que son más asesinos que tú, y la diferencia está en que él tuvo la oportunidad, el que está en Almoloya, de matar, pero tú no has tenido esa oportunidad de matar. Pero quiero que sepas que todos somos asesinos potenciales. Si hubieras tenido tú la oportunidad de matar a tu esposo, matar a esa persona, lo hubieras hecho, pero no lo hiciste. Y otras personas se les va la mano y matan a la persona, otros con premeditación, alevosía y ventaja. Pero tú no juzgues a una persona porque es asesina o porque es prostituta, que tú eres mejor que ella, porque no conoces todavía la maldad que hay en tu corazón. Entonces tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad y a ver a la gente a nuestro alrededor como enfermos. Hay cristianos que los oigo, es que mi cuñado, ese sí es un infeliz, se va, no sé lo que le hizo a su esposa, se va a condenar. Y si tú tienes esa mente y así lo ves, nunca te le vas a acercar, porque lo ves, ya lo condenaste, ya es Capone para ti, ya es compadre de Bin Laden. Y si tú tienes esa mentalidad en tu escuela, no esa chamaca prostituta, nunca ganaremos al mundo para Cristo. Oye, antes de que tú vinieras a la iglesia, ¿qué eras? ¿Mickey Mouse? ¿Te decían Bambi en la escuela? La iglesia somos puros ex. Dice 1 Corintios, no erréis ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni entrarán al reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia somos puros ex zorreros, ex marihuanos, ex cocainómanos, ex prostitutas, ex religiosos, ex hipócritas, ex orgullosos. Aquí el más pintado era trapecista de la talla. Entonces no se nos olvide algo. Amados santos, entiendan el mensaje esta noche. Amados santos, entiendan el mensaje. Si somos lo que somos ahorita, no es porque lo mereciéramos, ni porque fuéramos mejor que mi cuñado, que mi esposa, que aquel de allá, fue por la gracia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y esa compasión que fue derramada en mi corazón, esa misericordia es la misma que yo debo de tener por los pecadores. Es la misma compasión que me debe de mover para evangelizar y ganar al mundo para Jesucristo. Si no tenemos esa misericordia, esa compasión de nuestra vida, nunca alcanzaremos a nuestra familia. Ahora que estuvimos mi esposa y yo en Mérida, en Navidad, tengo una hermana, Mónica, que allá vive, y mi cuñado, ¿verdad, Chucho, durante más de 15 años, yo creo que tiene 20 años escuchando la palabra de Dios. Mi hermana estaba casada, de veras buena, se burlaba y simpatizaba, la dejaba ir a la iglesia y todo. Y un día le dijo, vamos a Mérida, y ella era la directora de danza de la escuela, allá en la iglesia de México, tenía a cargo de la librería, tenía un ministerio tremendo, y la noche a la mañana, nada más para tronar, le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a Mérida a vivir. Así nada más para darle en la torre. Me habla mi hermana muerta en lágrimas hace 3 años, bañada en lágrimas, Armando, ¿qué hago? Le dije,
sométete a tu marido, y si te dice a la China te vas con él. Pero mi ministerio es que primero es tu marido. Pero que no es cristiano, es que Dios va a volver todo para tu bien, pero tu obligación es someterte a tu marido. Entonces fueron a Mérida, y se acaba de convertir hace 4 meses mi cuñado. Y no saben ustedes, ahora que llegamos mi esposa, yo y mis hijos, entramos a un hogar donde económicamente no le está yendo muy bien, pero se integró la familia, todos oran juntos, él está quebrantado, dejó de fumar, tiene 40 años de edad, dejó de tomar, era un alcohólico, fumaba 3 cajetillas diarias de cigarros, su mirada, todo fue transformado, no le importa nada y ahora quiere ser hasta predicador. Pero durante todo este tiempo, mi hermana estuvo viéndolo como una alma enferma. Nunca desarrolló, Dios no la dejó que desarrollara amargura contra él, ni odio contra él, sino lo tenía que ver como un hombre enfermo, que necesitaba la gracia de Dios. Y que ella no iba a cambiarlo. Tú no cambias a nadie, ni yo tampoco. Es Dios el que cambia los corazones. Pero nosotros somos el instrumento de Dios. Para que esa gente que vive cerca de nosotros, ese empleado en tu compañía, esa enfermera en tu consultorio, esa secretaria en tu bufete, puedan ver en nosotros personas diferentes. Y vean en nosotros más que nada compasión y misericordia. Que estamos listos a abrazar a la gente y a apapachar a la gente y a bendecir a la gente cuando la gente sufre. No hay una persona que tú conozcas a tu alrededor que no esté sufriendo. Las personas que tú ves a tu alrededor, ja, 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 jijijo, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ríen por fuera, lloran por dentro. La gente está hecha pedazos. La gente tiene, no te imaginas los problemas y los traumas guardados en su vida como jamás te podrías imaginar. Pero no lo revelan porque el mundo que vivimos usa máscaras. Tu familiar es tu cuñado, que aquí lo ves, que muy aquí, que el papas fritas, que no sé, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Lo hace porque es un acomplejado de primera, lo hace para proteger su personalidad, desprecia a la gente para demostrarse a sí mismo que él vale algo. Pero la gente no es como tú crees que es, la gente oculta su identidad. Por eso el cristiano debe ser la única persona que debe ser auténtica, genuina, amaos con ósculo santo, sin hipocresía, sin ocultar vuestro verdadero amor. Nunca saludes a alguien, ¡ay, Dios te bendiga! Por aquí, por detrás. Porque eso se llama hipocresía. Estos fariseos entraron y vieron que esta gente eran pecadores. Cristo los veía enfermos. En Lucas 15, versículo 1 y 2, vemos un mismo caso. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos que continuamente en el ministerio de Cristo, ¿quiénes lo persiguieron? ¿Quiénes lo criticaban? ¿Quiénes lo crucificaron? Los religiosos. ¿En qué se distingue una persona religiosa de una persona cristiana? Que la persona religiosa condena y juzga a la gente. El cristiano ve a la gente enferma con misericordia y compasión. La persona religiosa ve a la gente, la juzga y la condena y se manifiesta en su vida porque son las personas que siempre se la pasan criticando a alguien en toda su vida. Son gentes que te juntas con ellas y se la viven tijereteando a la vecina, al cuñado, al pastor, a la esposa del pastor, al que toca la alabanza. Hablan y hablan y hablan y hablan. Son religiosos. Ay, pues ese hermano no me gusta cómo tocó la alabanza. Y aquí está muy frío aquí. Y nadie me quiere en esta iglesia. Es que tú no vas a las iglesias a que te amen. Vas a las iglesias a amar a alguien. ¿Cuántos cristianos hay que de iglesia en iglesia? Pues es que nadie me quería. Y fui al hospital y nadie me visitó. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué no te visitó nadie cuando estabas en el hospital con retortijones? No te visitó nadie porque cuando tú estabas sano, nunca fuiste a visitar a nadie. Oye, lo que sembramos recogemos. Nadie me quiere porque tú no quieres a nadie. Tú no le has abierto el corazón sinceramente a una mujer y le has dicho, quiero ser tu amiga. Y las que te han abierto su corazón las has traicionado, no has sido leales a esa amistad. ¿Cómo quieres entonces recoger una cosecha y tener amigas que sean fieles en el tiempo de necesidad? No os engañéis, lo que sembramos recogemos.
Entonces tú no vas a la iglesia a buscar a que te amen, vas a buscar amar a alguien. A ver de quién tienes misericordia. Y cuando tengas esa actitud a la iglesia que asistes, entonces comenzarás a recoger y encontrar gente que te puede amar. Pero tú no puedes recoger lo que nunca has sembrado. Los fariseos persiguieron a Cristo. La enfermedad en la Biblia se usa como un sinónimo de pecado. En Isaías 1:5 dice, desde la punta de los pies hasta la cabeza, no hay nada sano en el pueblo de Israel. En Jeremías 17:9 dice, perverso es el corazón y engañoso. ¿Quién le conocerá? Y esta palabra en original griego significa que estamos enfermos de la punta de los pies a la cabeza. No hay nada en nosotros sano si no interviene Dios en tu vida en esta noche. Y si no le abres tú tu corazón a Dios para que Él pueda aplicarte la medicina, Dios no te puede sanar. Los fariseos se veían a sí mismos. Nosotros somos muy espirituales. No necesitamos que nadie nos venga a curar. Yo ya tengo mi religión. Pero al ver a los invitados de Jesucristo, Jesús dijo, realmente ellos necesitan sanidad. Pero cuando llegaron los fariseos, dijeron, no, nosotros estamos sanos, esos sí son los que necesitan ser sanados. Miren ustedes la ironía del destino. Hace muchos años, cuando estaba, y lo hablo porque ya se murió, el general, bueno, nunca fue general, ¿verdad? Lo hicieron general, Arturo Durazo, jefe de la policía en México, mandaba un helicóptero a mi casa, vivíamos ahí en el satélite, mandaba un helicóptero, me recogían el jefe de los helicópteros del escuadrón de helicópteros de la policía, y me llevaba a Santa Marta, Catitla, aterrizamos en el patio, y me estaba esperando el general Durazo. A ver, pastor Alducin, estos sí necesitan oír a Cristo, así me decía. A ver, júntenlos a los 1833 que había en aquel entonces, estos sí. Luego juntó a todos los jefes de policía, de la PGR, del servicio secreto en aquel tiempo, y me acuerdo que a todos me llevó por todos los departamentos para que les explicara el evangelio a todos. Pero él nunca se convirtió. Quién sabe si en los últimos momentos de su vida Dios le concedió la gracia, pero mientras yo cuando después de que lo sacaron de la cárcel y se fue a Acapulco a vivir y después fue a Morelos, etcétera, etcétera, cuando lo fuimos a ir a buscar, él estaba ya todo chupado, ¿verdad? Todo así, murió muy, muy grave, él era cocainómano, ¿verdad? Una persona que hizo y deshizo, pero sin embargo, él estaba convencido de que todo el mundo estaba enfermo, menos él. Y exactamente así eran los fariseos. Estos sí están enfermos, nosotros no necesitamos un médico. ¿Eres tú de las personas que piensan de esa manera? En el versículo 32 de Lucas 5, Cristo les dice a los fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Número 1 en esta noche, ¿qué necesita una persona para poder ser sanada? Una condición imprescindible. Lógico, reconocer que estás enfermo. Si yo digo, me dice mi esposa, por favor, ve al médico, la garraspera que te... y te estás muriendo. Oye, hermano, tienes un problema en los pulmones, ¿sabes qué? Mejor vea que te hagan un chequeo. No, yo estoy bien. Y estoy con la garraspera. ¿Sabes una cosa? Que nunca me voy a curar, porque yo tengo que reconocer que tengo un problema en mis pulmones. Para irme a chequear. Una mujer tiene que ir al ginecólogo, ¿verdad? 2 veces al mes, 2 veces al año por lo menos. Cada hombre que pase los 40 años tiene que ir 2 veces al año a hacerse exámenes de sangre, biometría hemática, checarnos colesterol, triglicéridos, bla, 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 bla. ¿Pero por qué? Porque reconocemos que somos propensos a contaminarnos con la comida que comemos, con las carnitas que te echaste hace 15 días. Entonces, las papitas fritas que te comiste anoche, no te sacas una bolsa de papitas fritas, te tardas 3 días en salir con 4 o 5 litros de agua. ¿Por qué? Porque los riñones y el hígado no fueron diseñados para las papitas fritas, ni para el azúcar en los refrescos, que es químico. Fueron diseñados para las frutas, para las verduras, para las legumbres, para las cosas que Dios hizo para comer. Pero todo lo químico y la comida chatarra, los niños no lo digieren. O sea, ahí se les amontona, se convierte en toxinas. Y esas toxinas te envenenan. Y si no haces ejercicio, ni te das baño sauna de vez en cuando, ni baños de vapor, estás intoxicado. Y hermano, sácame este espíritu de retortijón. En segundo lugar, dice el versículo 32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores de arrepentimiento.
La primera condición es, tú tienes que en esta noche reconocer. Tienes que reconocer en esta noche, amado santo, amado amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, reconoce en esta noche que aunque estás sano físicamente, no tienes tú una relación con Dios, no tienes paz, no tienes seguridad, tienes amargura, hablas de la gente, eres una persona envidiosa, estás enferma. ¿Qué equivocado estás? Tú tienes que entender que estás enfermo. Y si tú no reconoces que estás enfermo y que porque perteneces a una religión ya puedes irte al cielo, entonces Cristo no murió por ti. Porque en segundo lugar te estás llamando justo. Y Él no vino por los justos, vino por los pecadores arrepentidos. Cristo pasa al versículo 33 en adelante. Porque la segunda pregunta que le hacen los discípulos es ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y hacen oraciones y así mismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Una vez se acercó una persona y me dijo, Armando, los musulmanes vamos 4 o 5 veces al año a la Meca y 3, 4, 5 veces al día nos inclinamos, oramos, y yo conozco cristianos que con trabajo una vez a la semana oran. Nosotros nos sacrificamos y nos matamos por el nombre de nuestro Dios. Desde luego que era un musulmán extremista el que me decía él. ¿Qué le contestas a una persona así? Es la misma posición teológica y filosófica que le están presentando a Cristo. A ver, los discípulos de Juan ayunan, ¿verdad? Nosotros somos fariseos y ayunamos y cumplimos y tomamos la hostia y voy a misa y muchos de ustedes, pura pachanga y puro relajo. ¿Qué les contestas? ¿Qué les contestó Jesucristo? ¿Podéis acaso hacer, versículo 34, que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús usa aquí la ilustración de un novio comprometido para contestar las preguntas. Ustedes saben que a los judíos se les requería una vez al año ayunar, una vez al año mínimo en el día de la expiación, que era el mes de Tishri, que corresponde a septiembre-octubre de nuestro calendario. Y ellos creían que era mucho mérito si ellos ayunaban, además de eso, 2 veces a la semana. Vean lo que dice Lucas 18:12. 18:12. Vamos a leer 18:11 y 2. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, fúchila, ladrones, injustos, no soy como mi cuñada, no soy como mi vecina, ni como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta era la actitud de los fariseos. Se jactaban de que 2 veces a la semana, y los discípulos de Cristo los siguieron con cámaras fotográficas, los filmaron en video y nunca ayunaron. Se sacudieron y no entendieron la mente, ¿verdad?, qué se encontraba detrás realmente del ayuno. Y hay cristianos actualmente, que se les enferma un niño y se ponen a ayunar. Señor, te pido durante 3 días no como para que salves a mi hijo. O sea, ellos creen que el abstenerse de alimentos es echarle manita de puerco a Dios para hacer que Dios sane a tu hijo. Y el ayuno nunca es para este fin. Y si lo haces así, como un hermano nos dijo al principio del estudio, hay mucha ignorancia. Nunca te explicaron qué es el ayuno. Y el ayuno nunca se hace con el propósito de buscar un favor de Dios. El ayuno se hace con el propósito de buscar tener comunión con Dios, estar más cerca de Dios, discernir más claramente su voluntad. Tú tienes que hacer una decisión la semana que entra y te vas a casar. Ayuna, por favor, te lo suplico 3 días, un mes antes, para que estés absolutamente segura que ese muchacho con cara de borreguito medio morir no te haya engañado y se quite la careta la luna de miel y te muestre lo que realmente es. Pero si tú haces el ayuno para que Dios te haga algo, voy a ayunar para que Dios me dé esta casa, voy a ayunar para que no sabes nada de lo que es el ayuno. Entonces Cristo usa al novio y a los judíos se les requería una vez al año. La religión por sí misma, ustedes saben, no puede traer a nadie gozo ni alegría. Los fariseos eran muy religiosos,
pero se la vivían criticando a la gente, llenos de amargura, llenos de resentimiento. Uno no perdonaba a su hermano de hace 6 años, el otro no perdonaba a su ex esposo hace 5 años. ¿Habrá alguien en la iglesia de Cristo todavía con amargura del pasado? ¿Habrá entre ustedes gente que aún no ha perdonado lo que te hicieron o lo que te dejaron de hacer hace 6 meses, 1 año o 3 meses? La amargura es la actitud más nefasta que impide que la gracia de Dios opere en tu vida. Hebreos 12:15. Mirad bien que no hay entre ustedes alguien con una raíz de amargura que los contamine y deje de alcanzar la gracia de Dios. Si hay un veneno en mi vida cristiana que me va a impedir crecer, oír la voz de Dios y poder amar como Dios me manda a amar, es tener algo contra alguien en mi corazón. Que usted no sabe lo que me hicieron, lo que te hayan hecho, no te hicieron lo mismo que le hicieron a Cristo en la cruz. Es que no sabe los zapatazos que me dio mi esposo con los zapatos de fútbol. Aunque te voy a dejar los tacos marcados aquí tu esposo. Es que usted no sabe lo que mi padre me violó cuando yo era niña. Es que usted no sabe que me obligaron a abortar 2 veces. Dime lo que tú quieras. La gracia de Dios es más grande. Una de las cosas, anoche estaba compartiendo en México la historia en Génesis 29 de Jacob, Lea y Raquel, y le estaba compartiendo cómo las 12 tribus de Israel nacieron, los 12 niños que dieron pie a la nación de Israel, fueron 12 niños que nacieron de 4 madres, Raquel, Lea, Bilda y Silpa, las 2 siervas y las 2 esposas de Jacob. Y todos nacieron en un hogar lleno de tensión, de envidia, Lea contra Raquel, Raquel amargada contra Lea, y así crecieron los niños y fueron los padres de Israel. Y esto nos habla de que Dios puede, aún de que tú naciste y de que yo haya nacido, en hogares donde a lo mejor te violaron, a lo mejor tu mamá era prostituta, tu papá era traficante, no me importa lo que tú me digas, cuando tú crezcas, la gracia de Dios es más grande que el daño que la vida te pudo hacer. Dios tiene el poder de sanarte y restaurar tu mente y sacar tus traumas y sacar tus complejos. Y si tú me dices que eres cristiano y sigues con esa amargura y esa falta de perdón, no es porque Dios no haya podido sanarte, sino porque tú no has dejado que Él te sane. Te gusta vivir con esa amargura. Has decidido no perdonar y Dios no se va a meter contigo ni te va a forzar. Pero si tú no aprendes a perdonar, nunca serás libre en Cristo Jesús. Porque ahí en la cruz, después de que lo chicotearon, espinas, clavos en las manos, burla, cuando pidió agua le dieron hiel, y en medio de todo este tumulto, dice el Salmo 22, que Cristo los veía como toros de Basán, como perros rabiosos. Aún no les bastó que estuviera ensangrentado, párate si eres el Hijo de Dios. Y desde ahí Jesús gritó, Padre, me la van a pagar cuando me baje. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue ese perdón lo que le dio la victoria sobre sus enemigos. Y ejemplo nos dejó para que nosotros sigamos sus pisadas. Cuando nosotros vemos la ilustración de la boda, nos damos cuenta lo que Jesucristo les quería decir. Ellos estaban como en una luna de miel con el novio que es Cristo. Cuando venga nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Entonces, mientras haya gozo, una de las cosas que entraron a la iglesia hace 10 años fue la alabanza y los panderos. Y yo me acuerdo de iglesias que llegaban y el himnario enfrente de la banca y Santo, Santo, Santo. Y si alguien levantaba la mano, o alguien le decía, santos, santos, no te podías mover ni levantar la mano ni nada. Siéntense, párense, parecía igualito a una religión. Y todo frío, ¿verdad? Y de repente comenzó la alabanza, y Dios comenzó a levantar a Marcos Witt, y levantó a otras personas, adoradores, y comenzaron a revolucionar. ¿Y qué hicieron los que estaban en esas iglesias que estaban acostumbrados a ese hermetismo, a esa seriedad, a esa frialdad? Se comenzaron a espantar y a criticar el movimiento del Espíritu Santo.
Un odre no lo puedes echar en un vino, en un odre viejo, porque rompes el odre. El odre es la bolsa donde se guarda el vino. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Que cuando Él viene a nuestra vida con el Espíritu Santo, no puede venir Cristo a mi vida sin que yo me convierta antes para recibirlo de una persona nueva. Entonces, para que tú tengas una mentalidad donde el Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida, necesitas cambiar interiormente. Y esto tomó trabajo, y si nosotros criticamos a esos fariseos, repito, en la iglesia de nosotros, me refiero a toda la iglesia cristiana del mundo entero, ha sucedido estos fenómenos. Y ahora, ¿qué hay en la iglesia? Hay un gozo, gloria a Dios, y con el pandero y todo, en orden y todo, y con decencia, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, qué maravilloso que puedas llegar a la iglesia y lo que no puedes bailar en la salsa y en la discoteca, en la iglesia brincas y todo, ¿verdad? Sin mover el bote, desde luego, ¿verdad? Porque la danza hebrea, las dos palabras para danza, implica saltos y giros. Entonces la danza hebrea es así, ¿verdad? Es así, pero nunca moviendo la cintura para abajo. Eso es hawaiano. Eso es un baile sensual. Todo aquello donde hay hermanas, nosotros hemos tenido en la iglesia, ahora estamos a la y está la hermana así, ¿verdad? Y luego tengo una falda así, y, oye hermano, ven para acá, y mi esposa le habla y las pastoras, mi hermana, no muevas de aquí para abajo. ¿Verdad? O te amarramos. Nadie, versículo 37, pone vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama y los odres se perderán. El vino nuevo es el Espíritu Santo. Qué maravilloso que ahora ya no hay hermanos. ¿Por qué están bailando en esta iglesia? ¿Por qué tanta alegría en esta iglesia? Oye, ¿cómo que por qué? Porque dice la Biblia, gozaos y alegraos, teñir con júbilo el pandero, cantar con alabanza, Salmo 145, danzarle a Jehová. Pues si el Antiguo Testamento, lee Efesios 4 y 5, cantar entre ustedes y usen salmos e himnos espirituales. Si el Efesios dice el Nuevo Testamento que usemos los salmos, implica que está vigente lo que dice la Biblia todavía en los salmos. Pero otra vez la ignorancia y los prejuicios religiosos atan a la gente y esa gente se cree más espiritual que los que han sido liberados y los que son así liberados ven a los demás muchas veces, desgraciadamente, con desprecio o se creen espiritualmente superiores. Hace muchos años cuando esto comenzó a suceder, yo recuerdo cuál fue el extremo de un lado y el extremo del otro para terminar. Yo llegaba a una iglesia y me decían, Armando, saca la lengua así. La lengua. Habla en lenguas. Y me querían que yo hablara en lenguas. Entonces, comencé a juntarme con cristianos que se creían de veras así, se creían más espirituales que yo, porque hablaban en lenguas y yo no hablaba en lenguas. Y comenzó un día a hacerme sentir el diablo, porque es el diablo que está detrás de todos extremismos, y a todos los cristianos se les comenzó a hacer sentir que los que no hablan en lenguas eran inferiores porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y se llevó a este extremo y se convirtió en una herejía. Entonces vean ustedes que los que alcanzaron un grado de euforia, ¿verdad? Comenzaron a ver a los demás despreciativamente y los que se comenzaron despreciativamente comenzaron a verse demasiado lejos. Yo no hablo en lenguas, yo no tengo ese gozo, a lo mejor ni salvo soy, algún problema tengo conmigo. Y todo por ignorar lo que dice y trazar la palabra de Dios con verdad. ¿Y a qué está llegando la iglesia? Ahorita está llegando la iglesia al equilibrio. Y se están equilibrando las fuerzas, y ya hay muy pocos grupos extremistas de un lado y muy pocos del otro, porque tenemos que llegar a la plenitud del cuerpo de Dios, a un varón perfecto, a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, donde todos tengamos ya la capacidad de nunca sentirnos superiores a nadie, ni religiosa, ni social, ni espiritualmente. Hablas en lenguas, gloria a Dios. Háblalas para ti, para Dios, dice Corintios 14. Estás en la iglesia, no las hables, a menos que haya intérpretes, si no vas a tropezar a los que llegan y van a creer que estás loco. Entonces, usa la palabra y cree lo que dice la palabra de Dios. No hablas en lenguas, dice la Biblia que todos hablan en lenguas, ¿no? Todos tienen dones de sanidad, ¿no? Todos son apóstoles, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres a fuerza las lenguas? ¿Qué quiero sentir? Es que si tú buscas una experiencia solamente para sentir algo, entras al misticismo. Y el misticismo es una experiencia filosófica muy peligrosa, contraria a la verdadera espiritualidad.
Hay hermanos que si no tienen visiones, no se mueven. Si no tienen sueños, no hacen nada. Si no llega alguien con una palabra de profecía, no toman una decisión. Y esto se llama misticismo. Ahí está el extremo otra vez, la peligrosidad de no conocer la palabra de Dios. Por eso es importante que estudiemos la palabra y que la tracemos bien, para que el día que Él venga no nos sintamos avergonzados de no haber usado ni haber conocido jamás esta palabra como debe ser conocida. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque estábamos enfermos, sin esperanza en este mundo. Pero cuando se manifestó tu gracia, nos salvaste. No por obras que hubiésemos hecho, no porque nos portamos bien, no porque hicimos asilos para los niños y orfelinatos para los huérfanos. No, Dios, a ninguno nos salvaste porque hubiésemos hecho nada bueno. Nos salvaste porque tuviste compasión de nosotros. Estando muertos en delitos y en pecado, nos diste vida. Y nos hiciste resucitar juntamente con tu Hijo Jesucristo. Nunca jamás podremos en la vida agradecerte esto. Jamás podríamos nunca enorgullecernos de una salvación tan grande, sino al contrario. Debemos cada día vivir más y más en humildad, sabiendo que lo que somos lo somos por Él, y que lo que alcancemos en la vida lo alcanzaremos porque Él nos ha guiado y nos ha llevado de la mano. Padre Santo, estamos profundamente agradecidos con la muerte de tu Hijo. Señor Jesús, te decimos que te amamos. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero en esa cruz. Y porque nos mostraste tus manos taladradas y tuviste compasión al morir de pedir perdón por nosotros, a pesar de todo lo que te hicimos con nuestros pecados. Gracias, Jesús, por haber venido a sanarnos, porque no es la religión la que nos sana. No son las buenas obras las que sanan a la gente. No son las peregrinaciones, no son los ritos, ni la ceremonia, ni los sacrificios. Eres tú, Jesús. Tú eres el doctor, el médico de médicos. Te alabamos y te bendecimos por eso, porque la medicina fue tu propia sangre. Gracias porque nos llamaste a arrepentirnos, a reconocer que estábamos mal en la vida y que deberíamos de voltearnos hacia ti. Y en esta noche es el llamado que Dios te hace. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Y Dios tendrá en esta noche misericordia de ti. Dios no puede entrar a tu vida mientras tu vida no sea cambiada interiormente, porque desperdiciaría esa entrada del Señor a tu corazón. Así como tampoco en un vestido que está roto se le puede poner remiendo, porque el remiendo se hace más grande. Tu vida es como ese vestido. Cristo no vino a remendarte. Cristo vino a transformarte, a convertirte en una nueva criatura, a vestirte con un vestido nuevo y a quitarte esos harapos que traías y que traíamos todos para andar con vestidos de justicia delante de su presencia. En esta noche, si tú quieres venir a esta cruz y reconocer que estás enfermo y que necesitas la sanidad en la persona de Jesucristo, invítalo a tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Ríndete a Él esta noche. Ya no juegues más en esta vida, porque es demasiado peligroso morir sin tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados. Las personas que esta noche quieran invitar a Cristo a sus vidas, ahí desde su lugar, díganle estas palabras, en el silencio de tu corazón. Dile, Señor mío y Dios mío, te doy gracias en esta noche por hablarme directamente a mi corazón y mostrarme mi enfermedad, que se llama pecado. Sí, Señor, reconozco que he pecado contra ti, he hecho lo malo contra ti y me arrepiento con todo mi corazón. Ya no quiero vivir como estoy viviendo. Ahora tú me dices que hay esperanza de cambiarme esta noche. Yo acudo a ti y creo en tu muerte en la cruz y que con tu resurrección me puedes dar una vida nueva. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios,
que pagaste en mi lugar con tu sangre en la cruz, y te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sáname, Jesús, y derrama ese vino nuevo, tu Espíritu Santo, en este momento en mi vida. Para tu gloria eterna te lo pido, Señor Jesús. Amén.